está algo congestionado. Redirigiendo por la ruta más rápida. Gire a la derecha. A 200 metros llegará a su destino. Recuerda ingresar en la app SEM Río Cuarto para estacionar de la forma más fácil y práctica. Hacele caso a la gallega. Busca la app en Apple Store y Play Store como SEM Río Cuarto. Descargala y usala. SEM Río Cuarto. Estacionar nunca fue tan fácil. En Córdoba tenemos de todo. Tenemos más de 7.000 viviendas entregadas. Y también tenemos una red de gas que recorre la provincia entera. ¿Y sabés por qué tenemos? Porque hacemos, porque hicimos, hacemos y seguiremos haciendo. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos. El intendente Juan Manuel Llamosas habilitó la obra de pavimentación de la colectora este de la ruta A005, entre el Cotolengo Don Orione y la rotonda con la ruta 30. Esta obra genera una mayor transitabilidad y seguridad vial para los vecinos y vecinas del sector y facilita el acceso al lago Villa Dálcar y al parque ecológico. El progreso no se detiene y seguimos mejorando la realidad de cada barrio de la ciudad. Gobierno de Río Cuarto. La ciudad nos une. Zampacho ya cuenta con un nuevo polideportivo social. El gobernador Juan Schiaretti inauguró el espacio donde vecinos y vecinas de la zona suman un punto de encuentro para realizar diferentes actividades. Es el polideportivo social número 60 de los 103 que se prevén construir en toda la provincia. Además, se entregaron nuevas viviendas semillas para que los vecinos puedan lograr el sueño de la casa propia o la posibilidad de ampliación. Finalmente, en Río Cuarto, el gobernador entregó créditos del programa Más Vida Digna a 120 familias para mejorar su vivienda, reparar o construir dormitorios o baños y no pueden acceder a otros préstamos. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos hacemos. Hey, te cuento un secreto. Sácale todo el provecho a la nueva app del sistema de estacionamiento medido. Sumate al beneficio por lanzamiento y obtén un 20% extra en tu primer carga superior a 1.000 pesos. Dale, buscala, descargala, usala. Estacionar en Río Cuarto ahora es más fácil. SEM Río Cuarto, disponible para iOS y Android. GPS de Noticias se detiene en este segmento para compartir información específica. Una temática, 1000 preguntas y la persona idónea para responderlas. GPS de Noticias. Bueno, como todos los miércoles en la columna Mujer Tenía que Ser, nos acompaña Lucía de Carlos. Buenas tardes, Lucía, ¿cómo andas? Buenas tardes, Sofía, muy bien, la verdad. Bueno, ¿qué temas tenemos para el día de hoy? Bueno, hoy vamos a centrarnos en un tema principal y después tenemos como un bonus track que vamos a estar haciendo algún breve comentario. El primer tema tiene que ver con algo que hablábamos hace un mes en esta columna, cuando empezaron todos los sucesos que están ocurriendo en Jujuy, donde de repente de la noche a la mañana se aprueba una constitución provincial plagada de irregularidades, que trajo consigo mucha protesta social que ya estaba en ciernes, porque la realidad es que los sectores sociales de Jujuy ya se estaban manifestando en torno a la cuestión de los salarios y a varias temáticas acuciantes, y esto fue como el corolario, el broche de oro de una situación que no daba para más, ante la cual desde el gobierno provincial, encabezado por Gerardo Morales, se decidió responder con muchísima represión. Y esto, lamentablemente, desde hace un mes que empezamos a cubrir esta temática, hasta el día de hoy, no ha parado, sino que todo lo contrario, ha habido una escalada de la violencia en la provincia. Por eso nos parecía importante mencionar, bueno, cuáles son los hechos que han estado ocurriendo en este mes, como para tener en cuenta, porque hay muchísima movilización social. Se hicieron muchos cortes de ruta para poder visibilizar lo que estaba ocurriendo.
Se dijo que se iban a cortar las fronteras. Tengamos en cuenta que Jujuy es una provincia que tiene límite con 2 países vecinos, con Chile y con Bolivia. Entonces se pretendía llevar adelante cortes en las fronteras también. La realidad es que ninguno de los cortes que se hizo fueron cortes totales, sino que se realizan teniendo en cuenta las necesidades de tránsito del resto de la población, teniendo en cuenta también que son zonas altamente turísticas, ¿no? Donde hay mucha gente que va a vacacionar, sobre todo ahora en vacaciones de invierno. Entonces, bueno, se llevaban adelante con una serie de recaudos y medidas, pero de todos modos el gobierno siguió reprimiendo la protesta. Esto hizo que muchísimas organizaciones sociales de derechos humanos y referentes políticos se movilizaran hasta Jujuy, prácticamente, sin posibilidades de generar una instancia de diálogo, que era un poco la intención de esas visitas, de esos viajes, y donde la respuesta del gobernador Morales ha sido echar la culpa al gobierno nacional, echar la culpa a estas mismas organizaciones sociales, donde, por ejemplo, el gobierno provincial tiene una Secretaría de Derechos Humanos que, lejos de mediar en esta situación o tomar alguna intervención en favor de los derechos humanos, lo que ha hecho esta Secretaría es poner a organismos de derechos humanos, como por ejemplo la APDH, que es un organismo clave, que tiene mucha historia en derechos humanos, pero que no deja de ser una fuerza viva de la sociedad, que no es una autoridad idónea para presentar un reclamo. Claro. Bueno, la Secretaría les pedía a ellos que intervengan y a ellos que solucionen la conflictividad, ¿no? Cuando es el propio gobierno el responsable de tener que hacerlo. En la reforma que se aprobó de Morales, allí se criminalizó la protesta social, por ende estaría así como argumentada esta reprimir a las personas. O sea, ¿es legal lo que hacen de reprimirlos? Es ilegal todo lo que hacen. Esta constitución provincial está plagada de ilegalidades y de inconstitucionalidades. Si la ponemos en foco, digamos, desde la Constitución Nacional, que es la norma que debe regirnos y de la cual no nos podemos apartar para generar las otras normativas, entonces, justamente la protesta social está garantizada en la Constitución Nacional. Como vos bien decís, la Constitución de la provincia de Jujuy de alguna manera la proscribe, ¿no? De todos modos, el hecho de que esté proscripta no habilita el uso desmedido de la fuerza pública. La fuerza pública, es decir, las fuerzas de seguridad, son administradas justamente por la provincia, en este caso, y deben ser siempre utilizadas teniendo en cuenta la racionalidad en el uso de la fuerza. No podemos, si tenemos una situación determinada que se puede contener de determinada manera, siempre hay que buscar el medio menos violento para hacerlo. Y cuando ese medio despliega un uso de la fuerza con mayor, violencia de la que ameritaba la situación, ahí se constituye una situación de abuso de poder o abuso en el uso de la fuerza, y también es una situación delictiva, ¿no? Por lo tanto, claramente apelar a este tipo de medidas no está bien, no es correcto. Incluso en relación a esto que vos planteabas, las siguientes medidas que tomó el gobernador fueron justamente realizar allanamientos en los domicilios de personas que habían estado manifestándose, y además de los allanamientos empezó a generar una serie de detenciones que también fueron muy cuestionadas, porque de buenas a primeras las personas eran llevadas incomunicadas, la familia se quedaba sin saber qué es lo que estaba pasando con estas personas, y donde las comisarías tampoco brindaban información. Por ende, de alguna manera, los mecanismos del derecho no estaban funcionando, ¿no? Porque, en definitiva, cuando no sabemos dónde está una persona, estamos hablando de
de una situación que nos hace acordar mucho a la dictadura, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Y el presidente puede hacer algo para intervenir en la provincia? Bueno, se tienen que dar una serie de circunstancias en las que probablemente ya estaríamos en condiciones de que ocurran. Lo que pasa es que siempre que se toma una medida de ese tipo, hay que sopesar la institucionalidad pública, tanto de la provincia que va a ser intervenida como de la nación que va a ser quien intervenga, ¿no? Entonces yo creo que, digamos, lo que está pasando acá es no tomar una decisión política porque puede tener consecuencias políticas para la institucionalidad a nivel nacional, porque también hay mucha gente que está de acuerdo con lo que está pasando. Sí, ¿no? o sea, para aprobar esta reforma tuvieron que votar los peronistas también y aprobarla, no fue solo Morales y su partido. Exacto, lo que ha hecho el presidente hasta el momento, en los últimos días de la semana pasada, es pedir la intervención del Partido Justicialista, porque no tan solo eso, sino que los legisladores nacionales del PJ por Jujuy tampoco prestaban quórum para sesionar en el Congreso de la Nación. Entonces, bueno, claramente hay un desmanejo a nivel institucional muy grave que permite que ocurran este tipo de violaciones, porque no hay contrapesos en la política de la provincia, ¿verdad? No hay una fuerza opositora que le ponga un límite al gobierno en ese sentido. Lo que hicieron fue también imponer una serie de multas muy costosas para un trabajador, con descuentos también para, por ejemplo, el sector docente, que se había manifestado muy fuertemente, e incluso se iniciaron causas judiciales en contexto en el que finalmente terminaron deteniendo incluso a abogados que habían estado trabajando en la realización de habeas corpus, justamente para proteger la integridad de las personas manifestantes, entre ellos personas que las detenían en condiciones de bastante ilegalidad, ¿no? Entonces, cuando ocurren estas cuestiones que hasta se llevan detenidos a los abogados, que son los que defienden los derechos, la cuestión se torna muy grave, porque realmente no hay garantías, no hay amparo de derecho para nadie, ¿no? Es una clara medida que quiere de alguna manera acallar las voces disidentes y, bueno, generar mucho temor. También se dieron a conocer testimonios terribles de personas que tuvieron que vivir una serie de vejaciones, como por ejemplo una docente cuyas imágenes se viralizaron en los medios. Ella es Camila Müller, que directamente ingresaron en su casa un hombre y dos mujeres, que sería personal policial aparentemente, en circunstancias en las que fue golpeada, fue violada, fue amenazada durante varias horas y luego fue dejada tirada en el piso totalmente, en un estado de conmoción y además de afectación de su salud en todo sentido, que, volvemos a decir, nos hacen acordar a las épocas más oscuras que ha vivido el país, ¿no? Todo esto es lo que está ocurriendo en Jujuy en este momento. Y no contento con eso, el gobernador Morales quiso avanzar un poco más, y lo que hizo finalmente fue salir a decir en medios de comunicación que iba a expropiar una sede de UBA de la Universidad de Buenos Aires que hay en aquella provincia, que además es una sede que está constituida sobre un sitio arqueológico que tiene resguardo patrimonial por toda la normativa internacional de derechos humanos, donde funciona también un museo antropológico. Entonces, él manifestó que lo que va a hacer es expropiar esa sede si es que la cuestión sigue, y de alguna manera responsabilizando a el personal de la UBA de toda esta movida social que se está gestando en Jujuy, ¿no? Esto es gravísimo porque, por un lado, las universidades nacionales son territorio federal, es decir que no se puede expropiar porque los bienes del Estado son inexpropiables.
Y por el otro lado, para poder avanzar sobre un territorio de estos, se necesitan determinadas condiciones, que él no tuvo en cuenta cuando, no contento con esta situación, su policía provincial irrumpió en una sesión del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Jujuy, amedrentando a todos los consejeros y a la gente que se encontraba presente en aquella sesión, pero no tan solo amedrentando, sino que además las policías provinciales tienen prohibido ingresar en un territorio federal universitario, por un lado por la autonomía universitaria, y por el otro lado tiene que ver también con la libertad de cátedra. Todo esto está planteado en nuestra Constitución Nacional, en el artículo 75, inciso 19, también en la Ley Federal de Educación, y son cosas que el gobernador no tuvo en cuenta y se extralimitó. Yo creo que ningún gobernador puede desconocer este tipo de leyes vigentes, ¿no? No puede no saber que un territorio del Estado Nacional no es posible ser expropiado. Yo no creo que sea ignorancia lo que hay acá en el medio, ¿no? Y como esto fue ampliamente repudiado por todos los sectores en todo el territorio nacional, intentó dar marcha atrás, desconociendo que él es el jefe máximo de la policía provincial y diciendo, bueno, que iba a intentar investigar a ver quiénes eran estos efectivos y quién habría dado la orden, pero hasta el día de hoy no tenemos noticias de los resultados de esa investigación, ¿no? Todo esto que te comento es tan grave que sigue habiendo muchísimas manifestaciones. En estos días están previstos festivales con figuras nacionales como por ejemplo León Gieco, que están tratando de apoyar todo lo que está ocurriendo allí. Y puntualmente en el día de mañana se conmemoran los 47 años de la noche del apagón de Ledesma, ¿no? Donde hubo muchísimos problemas con los trabajadores, se produjo una detención ilegal en la época de la dictadura de más de 300 trabajadores del ingenio Ledesma, que es propiedad de la familia Blaquier, que hasta el día de hoy más de 30 de ellos siguen desaparecidos y que muestra de alguna manera la complicidad de las fuerzas vivas de la sociedad, de la parte civil, ¿no? Con el empresariado, con la dictadura. Y esto, digamos, lo ponemos en contexto porque hay poderes que siguen operando al día de hoy y evidentemente lo que está pasando en Jujuy es una clara muestra de eso. Entonces, en ese contexto se ha conformado una multisectorial que se llama Multisectorial de Solidaridad con el Pueblo Jujeño, que está previendo visibilizar en el día de mañana todo lo que está pasando en Jujuy en perspectiva, ¿no?, de estos 47 años de la conmemoración de la Noche del Apagón. Y en la ciudad de Río Cuarto también va a haber una actividad mañana a las 8:30 de la mañana en la sede del CISPREN. Va a estar constituyéndose la multisectorial por los derechos humanos, que también viene trabajando y visibilizando mucho lo que está pasando en Jujuy, donde van a estar haciendo una reunión de trabajo para poner en agenda este tema y también una conferencia de prensa para demostrar que, bueno, desde Río Cuarto también se repudian todos estos actos absolutamente ilegales e inconstitucionales. Bueno, este año se cumplen 40 años de la vuelta de la democracia y es impresionante cómo en Jujuy, en una provincia de la Argentina, se estén vulnerando tantos derechos. Es totalmente terrible. Y peor es que este gobernador ahora se postula como precandidato a vicepresidente con Horacio Rodríguez Larreta, ahora en Las PASO. Creo que la semana pasada pasó por Río Cuarto. Obviamente no se presenta a los medios de comunicación porque sabe que no es bueno para su imagen. Pero ojalá, bueno, se resuelva todo esto y podamos vivir en una democracia plena. Exacto. De hecho, Sofi, tengo entendido que se reunieron en un campo en cercanías del tuvieron Ejido. una
Pero reunión no con se la sociedad acercaron rural. a la ciudad, ¿no? No, Bueno. solo con el sector productivo. Claramente hay un miedo al repudio social y es bueno que así sea porque bueno, así es como podemos ponerle un límite, ¿no? al abuso de autoridad y a demostrar que no habilitamos ese tipo de figuras en la política, ¿no? Que no queremos nunca más volver a ser esa sociedad que éramos en la dictadura. Bueno, y tenés un tema internacional para traernos también, ¿no? Estamos, sí, con un tema. Hubo una situación de acoso sexual en Roma, en Italia. Esto ocurrió el año pasado, pero se hizo bastante viral hace unos días porque, bueno, se produjo finalmente la sentencia por esta denuncia de acoso sexual. Los hechos son conocidos porque los llevó adelante un conserje de una escuela que se llama Antonio Abola, tiene 66 años y lo hizo en contra de una adolescente que asiste a clases en esa escuela, una adolescente de 17 años, en contexto en el que hubo unos tocamientos. La joven, asistida por su familia, llevó adelante la denuncia el año pasado y la justicia, bueno, se tomó su tiempo y acaba de emitir una sentencia en la que no es que considere que no hubo abuso sexual. El abuso sexual está probado e incluso Antonio de alguna manera se ha hecho cargo de que él cometió ese hecho, ¿no? Pero cuando lo cometió, él le planteó a la joven, que obviamente estaba bastante molesta con la situación, de que había sido una broma. Entonces la justicia tomó estos dichos de él y tomó la cuestión de que supuestamente era una broma, sumado a el tiempo de duración de ese hecho de abuso sexual, que fueron aproximadamente unos 10 segundos. Entonces consideró que no cabía aplicarle una pena porque había sido un tiempo muy breve, ¿no? Del otro lado, quienes llevan adelante la investigación en la justicia son los fiscales. El fiscal de esa causa había pedido una condena de prisión de 3 años y medio por considerar que claramente había un abuso, las pruebas estaban y le correspondía esa figura. Yo no sé, en lo personal no he podido hacerme de la sentencia y saber qué justificación dio la justicia para entender que si bien efectivamente hay un delito, la duración del tiempo de alguna manera lo absuelve, ¿no? Claro, ellos dijeron que no se había podido cometer actos libidinosos por haber sido muy poco tiempo. Bueno, eso no es objetivo, una respuesta de ese tipo, ¿no? Porque el tiempo no tiene nada que ver con lo libidinoso, digamos. El hecho ocurrió y ocurrió con una determinada intencionalidad. El hecho de que sea poco tiempo es como, no sé, cualquier situación. A vos te quieren ahogar, bueno, pero te ahogaron por 10 segundos. No, te ahogaron, ¿viste? Eso se puede plantear en cualquier tipo de delito. Salvo, bueno, algún tipo muy especial. Pero incluso hay delitos que son en grado de tentativa, que no se llegan a cometer y que de todos modos son sancionados, ¿no? Por eso me llama mucho la atención esta respuesta judicial, que la familia de la joven y su abogada ya plantearon que la van a apelar porque no tiene fundamentación prácticamente. Y luego de eso, bueno, salió una campaña en redes muy apoyada por personalidades italianas e influencers también de Italia, en la que se graban con una cara de seriedad, con la seriedad que requiere la circunstancia, digamos, tocándose alguna parte del cuerpo durante 10 segundos con un contador abajo del video, para demostrar de alguna manera
que así sean pocos segundos, incluso menos que 10 segundos, no deja de ser una situación incómoda, no deja de ser una situación violatoria de derechos, y que con un par de segundos basta para sentirse mal. Incluso, la misma joven afectada planteaba, por más que sea un puñado de segundos, yo la sensación de tener su mano en mi cuerpo la tengo hasta el día de hoy, ¿no? Claro. Entonces, es realmente bueno que de alguna manera la sociedad italiana, en este caso, haya reaccionado ante este accionar judicial que sigue invisibilizándonos, que sigue minimizando las situaciones de abusos y que lamentablemente da un mensaje indeseable al resto de la sociedad, porque ante cada denuncia que no es tenida en cuenta o que no es sopesada de la manera que debe ser sopesada, también se está generando una información, se está diciendo al resto de las personas abusadas que no denuncien porque los resultados no van a ser los mejores y en el medio tenés que pasar por un proceso que te vuelve a estigmatizar, que te vuelve a violentar, que te vuelve a revictimizar. Entonces, es importante que se haya dado este repudio, ¿no? Como para que también la justicia entienda dónde están los límites, cómo tienen que ser aplicados y esto no vuelva a pasar. Los hashtags que se utilizaron para este video tienen que ver justamente con esto de los 10 segundos, es 10 secondi en italiano, ¿no? Y después el otro hashtag es palpata breve, que significa toqueteo breve, como para, marcar ahí que por más que sea breve no deja de ser un tocamiento que no es consentido, ¿no? Bueno, excelente, Lucía, muchas gracias por habernos explicado estos dos temas, lamentablemente temas muy tristes para nuestra sociedad, pero gracias por tu tiempo. Gracias a vos también, Sofi. Te dije, no veo el problema. Recién estábamos con Lucía de Carlo en su columna Mujer tenía que ser, charlando sobre la situación de derechos humanos en Jujuy y el caso de la joven italiana que fue abusada por un hombre de 66 años y su abusador quedó libre porque solo fueron 10 segundos. GPS de noticias. Antes del anochecer, viví la tarde. Estación Viva, 92.5. ¿Tenés que renovar tu licencia de conducir? Podés iniciar el trámite 30 días antes de su vencimiento.